Bueno, continuamos con el tema de los osciloscopios digitales y en esta oportunidad vamos a ver el sistema de reducción de ancho de banda de los osciloscopios digitales, el sistema de filtros, el tema del muestreo repetitivo, el disparo de la base de tiempos, los modos de presentación en pantalla y una introducción a lo que sería el análisis de Fourier en osciloscopios digitales. Todos los osciloscopios digitales modernos permiten, mediante el empleo del módulo matemático que todos poseen, transformar un osciloscopio, que es básicamente un instrumento que hace análisis de señales en el dominio del tiempo, a un analizador de Fourier, que sería un instrumento para hacer análisis de señales en el dominio de la frecuencia. Este tema lo vamos a ver solo a modo de introducción porque después será objeto de un estudio un poco más profundo, un poco más adelante. Bueno, al finalizar la última clase, quedamos sobre un concepto que lo podemos resumir de la siguiente forma. Si por algún motivo, junto con una determinada señal que se quiere observar, hay superpuesta otra de frecuencia más elevada y la frecuencia de muestreo no es suficiente, esto puede dar lugar a la aparición de alias. Para disminuir la posibilidad de que aparezcan alias, prácticamente todos los osciloscopios digitales permiten limitar el ancho de banda mediante el empleo de filtros de hardware. Pero también algunos osciloscopios, en realidad la mayoría de los osciloscopios modernos, disponen además de un sistema de filtros digitales. Bueno, en cuanto a la limitación de ancho de banda, acá tenemos una imagen que nos está mostrando un osciloscopio de 50 MHz de ancho de banda al cual se le ha aplicado el sistema de limitación de ancho de banda que ha reducido el ancho de banda de 50 MHz a 20 MHz. Realmente esta reducción no produce ningún efecto. Lo que estamos visualizando acá es una señal cuadrada de 1 kHz y reducir el ancho de banda de 50 MHz a 20 MHz no ha generado prácticamente efectos sobre el oscilograma obtenido. Y bueno, tenemos la ventaja de que eventualmente, si sobre la señal a visualizar aparecía en algún momento una componente de frecuencia muy elevada que pudiera dar lugar a la aparición de un alias, esta limitación de ancho de banda de alguna manera estaría reduciendo la posibilidad de que ello ocurra. Pero bueno, este osciloscopio también posee un sistema de filtros digitales. Lo vamos a ver a continuación. Bien, los filtros digitales normalmente el operador puede elegir el tipo de filtro. En este caso hemos elegido un filtro tipo pasa bajo, cuya frecuencia de corte superior está en 2,5 kHz. La señal que estamos visualizando es de 1 kHz. Veamos qué ocurre si activamos el filtro. Bien, si activamos el filtro, lo que está ocurriendo es que prácticamente el filtro solo está dejando pasar la componente fundamental, es decir, la componente de 1 kHz. Por lo tanto, la señal aparece con los bordes completamente redondeados. De paso, podemos ver acá que el tipo de filtro que se puede introducir no solamente es un pasabajo, como lo que se ha aplicado en esta oportunidad, sino que también puede ser un filtro pasa alto, un filtro pasa banda o un filtro elimina banda. Y en todos los casos es posible ajustar las correspondientes frecuencias de corte. Vamos a ver un poco más adelante algunos ejemplos prácticos de la aplicación del sistema de filtros digitales. Bien, ¿qué pasa si ajustamos la base de tiempo a un valor tal que aunque se use la máxima frecuencia de muestreo especificada, no se alcanzan a muestrear todos los puntos necesarios para completar la memoria? Bueno, esto es un tema que ya hemos visto y en su momento dijimos que en este caso entra en juego el módulo matemático y si la cantidad de puntos o de muestras tomadas no alcanza,
para completar todos los puntos requeridos, el módulo matemático genera los puntos que faltan por interpolación. Ahora bien, esto tiene un límite. Evidentemente, hay un límite. Si la cantidad de puntos interpolada es demasiada, la señal mostrada puede resultar muy diferente de la señal original. En ese caso, lo que se puede hacer es resolver el problema recurriendo al uso del muestreo repetitivo. La técnica de muestreo repetitivo emplea el mismo efecto que producen los alias, pero de una manera controlada, es decir, a favor. Bien, un tipo de muestreo repetitivo es lo que se denomina el muestreo repetitivo secuencial, que en esencia es prácticamente el mismo concepto utilizado, o la misma técnica utilizada en los osciloscopios de muestreo analógico, técnica que ya hemos analizado. Lo que se hace aquí es, en lugar de tomar las muestras de la señal, todas una a continuación de la otra, dentro de un mismo periodo, de una misma captura, lo que se hace es tomarla en periodos sucesivos. Todos estos ligeramente desplazados respecto de un punto de disparo o de referencia. De manera que esos puntos sucesivos tomados en secuencia permiten después reconstruir la señal a partir de la muestra tomada en otro espacio temporal. Bien, el muestreo repetitivo secuencial, que así se denomina esta técnica, es útil siempre y cuando la señal o la forma de onda que estemos examinando sea periódica. Pero evidentemente, si la señal no es periódica o contiene algún tipo de transitorio o información, digamos, no repetitiva, rápida, es muy probable que esa información se pierda, a no ser que justo, por casualidad, una muestra caiga justo dentro de ese fenómeno transitorio. Pero por lo general, este tipo de muestreo produce pérdidas de transitorios rápidos. Una forma de lidiar con este problema es utilizar la técnica de muestreo repetitivo aleatorio. En este caso, también se van tomando muestras en periodos sucesivos, pero no de la forma secuencial y ordenada como en el caso anterior, sino de manera aleatoria. El sistema, el procesador, tiene que tener información exacta de en qué instante de tiempo se tomó la muestra correspondiente para poder después reordenarlas adecuadamente y reconstruir la señal, ¿sí? Pero fuera de esa complicación, el muestreo repetitivo aleatorio permite no eliminar el problema de la pérdida de transitorios, pero al menos reducirla. Estadísticamente, hay menos posibilidad de que se pierda información transitoria usando muestreo repetitivo aleatorio que usando muestreo repetitivo secuencial. Bueno, al utilizar muestreo repetitivo se hace necesario definir un valor equivalente de frecuencia de muestreo o frecuencia de muestreo efectiva. A ver, el muestreo se realiza a una frecuencia que es baja, está por debajo de la frecuencia de Nyquist. Pero al reconstruir la señal, las muestras en la señal reconstruida están a una distancia equivalente menor que la que hay originalmente. Es decir, si la señal reconstruida, el periodo va desde acá hasta acá y acá acumulamos todas estas muestras, las muestras están una a continuación de la otra, pero en un espacio equivalente de tiempo menor. Eso sería un periodo de muestreo equivalente o efectivo menor, que da lugar a una frecuencia de muestreo efectiva que es mayor, ¿sí? Entonces hay una frecuencia de muestreo efectiva producto de utilizar la técnica de muestreo repetitivo. Bien, pasemos ahora al tema del disparo a la base de tiempo.
En los osciloscopios analógicos, normalmente el único modo de disparo que suele estar disponible es el disparo por flanco o pendiente. Recordaremos que esto era más o menos como sigue. Si se usa disparo interno, lo que se hace es fijar un nivel y donde el nivel se iguala con la señal que se quiere visualizar, se generan puntos que dan lugar a pulso de disparo. Uno sobre la pendiente de subida o positiva y otro sobre la pendiente de bajada o negativa. Y normalmente el operador puede elegir, además del nivel, puede elegir si dispara con la pendiente de subida positiva o con la pendiente de bajada negativa. Ese es normalmente el único modo de disparo que suele estar disponible en osciloscopios analógicos. Pero en los osciloscopios digitales hay varias posibilidades más. Además del disparo por flanco o pendiente, suele haber disparo por doble pendiente, disparo por ancho de pulso, disparo por patrón de estados. Por ejemplo, disparo por doble pendiente. Simplemente ocurre lo siguiente. La base de tiempo se dispara a partir de un nivel, pero en cualquier pendiente, la primera que ocurre. Por ejemplo, en esta imagen estamos representando un oscilograma que estaría formando con una primera captura que se realizó con un disparo ejecutado sobre la pendiente de subida y la captura que le sigue inmediatamente está hecha sobre la pendiente de bajada. El sistema se dispara con cualquier pendiente, la primera que ocurra. Esto da lugar a una imagen de este tipo que no es otra cosa más que lo que en algún momento definimos como diagrama de ojo. El disparo por flanco doble pendiente sirve justamente para obtener ese tipo de oscilogramas, los diagramas de ojo. El disparo por ancho de pulso, esto sobre todo es útil cuando se usa disparo externo, permite programar el osciloscopio para que se dispare la base de tiempo en función del ancho que tiene el pulso de disparo aplicado externamente. La programación puede ser para que el sistema se dispare por debajo de un determinado valor o por encima del mismo. Por ejemplo, acá estamos mostrando un osciloscopio, digamos, no un osciloscopio, sino un oscilograma que nos estaría mostrando en qué punto se ejecutaría el disparo cuando éste sea programado para que el mismo se ejecute para un valor de ancho que esté por debajo de, por ejemplo, 100 nanosegundos. Evidentemente, siempre el disparo se hace sobre el flanco de bajada, porque el sistema tiene que medir el ancho de pulso. Bueno, eso sería disparo por ancho de pulso. Bien, un poco más adelante vamos a hacer una pequeña demostración práctica sobre este modo de disparo. Bien, muchos osciloscopios digitales tienen, además de la entrada de disparo externo clásica, que es una clavija o un conector BNC donde entra una única señal, tienen un bus donde puede entrar una serie de datos en forma paralela. ¿eh? Y el disparo de la base de tiempo se puede ejecutar dependiendo del patrón que haya en ese bus de datos. Por ejemplo, un patrón de disparo 1100 significaría que el punto de disparo se va a dar en la condición 1 en el canal 1, 1 en el canal 2 y 0 en los otros dos canales. Si uno observa este esquema, esa condición se estaría dando en este punto. Una variante del disparo por patrón de estados es la que exige, además de un determinado patrón, un flanco en uno de los canales. Por ejemplo, supongamos que en este modo se exige un patrón 0, 1, 0 en los canales 2, 3 y 4 y un flanco de subida en el canal 1. Entonces eso sería en el punto que se señala en el esquema. Un flanco de subida en el canal 1, 0, 1 y 0.
Puede ser flanco de disparo de subida o flanco de disparo de bajada. Eso se puede programar. Bueno, este tipo de disparo, así por patrón de estados o por patrón de estado con flanco, se utiliza sobre todo para visualizar señales, sistemas digitales, para búsqueda de fallas, ¿eh? O para captura de eventos que tienen que ver con un determinado patrón de estados disponible en algún punto del circuito que se está analizando. Bien, ligado con el tema del disparo de la base tiempo y con la forma en que la señal a visualizar se presenta en el display, está el tema de la captura de señal predisparo o lo que se conoce como pre-trigger. Esto es así porque prácticamente en todos los osciloscopios digitales modernos existe la posibilidad de incluir dentro del tiempo total de captura una porción de los datos acumulados antes del disparo, es decir, incluir en el oscilograma una parte de la señal correspondiente a los instantes previos al disparo de la base de tiempos. En un osciloscopio digital, la memoria intermedia se va cargando permanentemente con los datos correspondientes a las muestras provenientes de la señal de entrada. Estos datos se van cargando en serie y están disponibles a la salida de la memoria en forma paralela para poder ser procesados por el resto del sistema. En el momento en que se dispara la base de tiempos, es decir, cuando se habilita la ventana, van ingresando nuevos datos y se van descargando los datos más antiguos. Esto continúa hasta que el instante en que la posición o la muestra correspondiente al momento en que se efectuó el disparo llega a la posición final de la memoria. Bien, sin embargo, prácticamente todos los osciloscopios digitales modernos tienen la posibilidad de incluir dentro del tiempo total de captura una porción de los datos acumulados antes del disparo. Es decir, se procede a efectuar el disparo, se van ingresando datos, ¿sí? Pero en algún momento se pueden incluir dentro de los datos capturados una porción de los datos correspondientes capturados antes del trigger. Esto es lo que se denomina pre-trigger. Esto resulta muy conveniente a la hora de visualizar señales en las cuales el disparo se debe hacer en regiones de la misma donde hay flancos muy abruptos, lo cual podría ocasionar la pérdida de información que puede llegar a ser importante. Esto lo vamos a ver en una experiencia práctica que vamos a ejecutar seguidamente. A ver a continuación un ejemplo del uso del pre-trigger en un osciloscopio digital moderno. La utilización del pre-trigger puede ser ligeramente distinta dependiendo de la marca, modelo y tipo de instrumento de que se trate, pero son todos parecidos. En particular en este instrumento, podemos ver acá, tenemos ajustado el disparo para que se ejecute en el modo pendiente sobre la pendiente positiva, y de acuerdo a el rótulo que tenemos acá podemos ver cómo se puede variar justamente el punto de inicio del barrido. Aquí arriba hay otro rótulo que dice T, que indica que en esta situación el inicio del barrido coincide con el margen izquierdo de la gratícula. Sin embargo, ese rótulo puede modificarse. Lo podemos llevar, por ejemplo, a la segunda división
horizontal de la gratícula, y en esta circunstancia el inicio del barrido se está ejecutando justamente sobre la segunda marca. Todo lo que hay de acá para acá es señal de pre-trigger. Bien, esta forma de onda que estamos utilizando realmente no supone ninguna ventaja el uso del pre-trigger, no estamos perdiendo información de ningún tipo, pero bueno, a modo de ejemplo sirve. Eh, Vamos a hacer un poco más adelante una aplicación práctica en la cual vamos a ver la real utilidad del pre-trigger. Bien, llegado a este punto y habiendo comprendido el tema del pre-trigger y la visualización de señales de pre-trigger, vamos a ver a continuación un ejemplo del modo de disparo por ancho de pulso. Bien, haremos una demostración de el funcionamiento del sistema de disparo por ancho de pulsos. En esta ocasión vamos a usar una forma de onda, la cual ya hemos utilizado anteriormente en ocasión de explicar el funcionamiento del sistema de hold-off en los osciloscopios, y esta forma de onda consiste en paquetes de pulsos de corta duración, 10 microsegundos, intercalados entre otros de mayor duración, 100 microsegundos. La dificultad para visualizar una forma de onda como esta radica en que los pulsos de corta duración y los pulsos de mayor duración no están sincronizados entre sí, es decir, no están controlados por el mismo clock. Por lo tanto, obtener una presentación estable utilizando el recurso tradicional de disparo por flanco realmente es difícil. Es muy difícil obtener una presentación estable. Podemos usar el disparo por ancho de pulsos. Acá. El disparo por ancho de pulsos se puede ejecutar cuando los pulsos son positivos o son negativos, y en cada posibilidad tenemos para seleccionar entre cuando el pulso es más ancho que un cierto valor, cuando es menor a un cierto valor o cuando es igual a un cierto valor. Esto tanto para pulsos positivos como para pulsos negativos. En esta ocasión vamos a utilizar disparo para pulsos negativos cuando el mismo está por encima de un cierto valor. Aclaro que vamos a usar esta posibilidad, la cual es la que determinamos se ajusta mejor para el caso que estamos pretendiendo visualizar. Luego de hacer varias pruebas, bueno, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor forma. Entonces, dispararemos utilizando modo disparo por ancho de pulso cuando el pulso es mayor a un cierto valor. Dijimos que los pulsos de mayor ancho tienen una duración aproximada de los 100 microsegundos. Por lo tanto, vamos a ajustar el valor justamente en torno al mismo. Bien, ahí tenemos. Disparo por ancho de pulso negativo cuando el mismo es mayor a, en este caso, 116 microsegundos. Señalo además que el punto de inicio de barrido, inicio de captura del disparo, se ha situado en el centro de la gratícula. Es decir, el pre-trigger se ha situado en el centro. Entonces, para entender cómo es esto, la señal que estamos visualizando en pantalla consiste en lo que corresponde a la señal disparada al aparecer un pulso negativo, sería este, cuando el mismo dura más de, vamos a ver de nuevo, 116 microsegundos. Vamos a variar este valor.
Bueno, ahí ya no es tan estable la presentación, evidentemente. La mejor presentación se consigue acá, más o menos. Este es un indicio también, por otro lado, de que el ancho de este pulso es del orden de los 112 microsegundos. Bueno, podemos avanzar un poco más explorando las posibilidades que nos permiten esta modalidad de disparo. Por ejemplo, podríamos intentar visualizar de mejor manera los pulsos de pequeña duración. Si corremos la posición del pre-trigger lo más que podamos hacia la derecha, bueno, ahí podemos apreciar un poco más claramente las características de los pulsos de corta duración. Podríamos hacer una medida de la duración de los mismos. Podemos hacer también lo propio, por supuesto, con los pulsos anchos, ¿sí? Podemos medir el ancho también acá. Podríamos también contar la cantidad de pulsos que hay dentro del paquete de pulsos angostos. En fin, son las posibilidades que nos permiten esta modalidad de disparo. Bien, en este punto hacemos una breve pausa.